Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de este lunes 15. Ya escucharon a Karina Novarese, hoy en el puesto de meteoróloga. Buen día, ¿cómo andan? Sigo con Fernando Escriña, buen día. Buen día, ¿cómo están todos? Onir Sartú, ¿cómo te va? Muy bien, buen día. Y Enrique Rubio, que vuelve a ser nuestro invitado en otra mesa. Va cambiando, ¿no? De una a otra. Voy rotando, digamos. Es un entrenamiento rápido. Bueno, vamos al tema que se impone en estas últimas horas. Las barras bravas del fútbol uruguayo volvieron a ser protagonistas. El partido que Nacional y Peñarol disputaban por la semifinal del Campeonato Uruguayo de Primera División fue suspendido cuando aún faltaban 7 minutos del segundo tiempo del alargue. Antes de que eso ocurriera, un grupo importante de hinchas de Peñarol ubicados en la Ámsterdam comenzó a tirar piedras hacia la cancha y luego a enfrentarse a los policías, a quienes también le lanzaron butacas que arrancaron de la propia tribuna. Todo sucedió después que Nacional convirtió el tercer gol a los 5 minutos del segundo tiempo del alargue, y en especial luego de que el árbitro cobrara un penal a favor de Nacional que podía significar el 4-2, con lo cual, bueno, la consagración tricolor ya se volvía mucho más segura. Finalmente el partido fue suspendido y aunque Nacional levantó la copa que entrega Coca-Cola, que auspicia el campeonato, la AUF como tal deberá decidir en las próximas horas si le da a Nacional por ganado el partido y entonces se confirma la obtención del campeonato, o si se juega el pico, ese famoso pico de 7 minutos que restaba disputarse. ¿Cómo se hace para darle de una buena vez cauce al problema de la violencia en el fútbol? Hace un rato escuchábamos al subsecretario Jorge Vázquez. Ahí había algunas novedades. Más temprano las había en la entrevista con Marcelo Areco, dirigente de Peñarol. ¿Por dónde van? Acá hay dos temas. Uno de ellos es en relación concretamente a la suspensión del partido, la entrega de la Copa, etcétera. Yo creo realmente que Peñarol debería dar un paso adelante y debería declarar que no va a presentarse, facilitarle a la Asociación Uruguaya de Fútbol la decisión, directamente expresar que en virtud de estos hechos Peñarol como institución resuelve anunciar y notificar formalmente a la Asociación Uruguaya de Fútbol que no va a presentarse cualquiera sea la resolución, es decir, si se resuelve continuar con estos minutos. Y en cuanto a ojalá eso es lo que hay detrás de las palabras de Damián y de ayer, ¿no? Estas que aparecen en El Observador. Más allá de los 7 minutos que dicen que faltan jugar, tenemos que dar una señal, aunque perdamos un título. Exactamente. Yo no sé si él concretamente se refiere a eso, pero la señal tiene que ser clara y tiene que pronunciarse antes que los órganos que deliberan o que comandan el fútbol se pronuncien. Bueno, en cuanto al fondo del asunto, yo creo que ya se impone la necesidad indiscutible de crear el registro del hincha, ese proyecto del diputado Figueroa Alcantero del periodo pasado. Creo que es imperativo. Yo reconozco que todo lo que es registro implica entregar parcelas de libertad, pero ocurre que la seguridad y la libertad se contraponen en un justo equilibrio. De la misma forma que cuando uno viaja en avión después de los atentados del 11 de septiembre, tiene que someterse a una serie de reglas. Bueno, es la forma de entregar parcelas de libertad para gozar de seguridad. Yo creo que tenemos que dejarnos de ese discurso un poco, digamos, un poco contradictorio o doble, según el cual quiénes somos para registrarnos. Por otra parte, atribuirle la responsabilidad a los clubes, decir que son ellos los que tienen que tener el derecho a admisión, etcétera, a esta altura, la verdad, me parece que es totalmente ineficaz para el problema. Entonces, concluyo, Peñarol debe renunciar a presentarse, notificarlo antes que la Asociación Uruguaya de Fútbol se pronuncie, y en segundo lugar, se debe de una vez por todas aprobar el proyecto de registro del hincha, donde es una cosa tan elemental, mucho mejor, es un registro ex ante. Si de todas formas está todo el mundo filmado, ¿de qué estamos hablando? Es decir que no, que eso puede afectar la libertad. Yo creo que cuando el valor seguridad está en juego, lo que está en juego en definitiva es la libertad, porque por el único bien... ¿Pero cómo funcionaría ese registro del hincha? Como está previsto en la ley, es decir, lo emitiría el Ministerio del Interior gratuitamente,
y se debería presentar, por supuesto que no se le darían entradas a quienes tienen antecedentes penales. Ahí está graduado, yo ahora no lo recuerdo exactamente. Al que ya comete y se lo identifica, queda también después, hasta donde recuerdo, pues es un proyecto que... Hay una graduación incluso lo presentó el senador Bordaberry ahora en el Senado, creo que está entre los, en la decena de proyectos que se presentaron por el Partido Colorado. Entonces, pero ojo, por lo que explicaba Vázquez hace unos minutos, hay un sistema tecnológico hoy que permite facilitar esa tarea, porque con estas cámaras de última generación de reconocimiento facial, la persona que participa de un incidente ya es arrestada en la puerta del estadio. Pero eso te explicó... No, eso es lo que hay que implementar. Esta foto. Eso es lo que hay que implementar. Hay gente reconocible. Está bien, pero el sistema, nunca se va a terminar reconociendo. Que ya se ha utilizado en otros países es el que ahora se está probando a los efectos de que funcione en el futuro, en la medida que se instale en el Estadio Centenario, en el Parque Central, en el Estadio de Peñarol. Hay un dispositivo móvil también para otros partidos. Es un sistema que identifica automáticamente y permite el arresto a la salida. Y por supuesto, esa persona queda ya fichada en ese archivo digital, de modo que si en el futuro quiere entrar a un partido, de nuevo, un sistema de identificación en la puerta dice, no, usted, no sé cómo se llama usted, pero usted ya fue preso una vez por incidentes. Pero falta que efectivamente los clubes digan, bueno, en ese caso no dejamos entrar. Que toman la decisión que dice el Ministerio del Interior, le corresponde a los clubes, a la AUF, ante esa situación prohibir el ingreso. Es seguridad pública. Es que lo acaba de decir Areco. Es decir, acá hay un problema de patotas y de una mafia que si los dirigentes se ponen a denunciar a cabecillas de las barras bravas, terminan con un atentado en la casa. Lo dio a entender uno de los dirigentes de Peñarol. Sí, pero acá, con el sistema no sería necesario que los denunciaran. Sí sería necesario que los clubes y la AUF aceptaran que en ese caso, el de una persona que está identificada porque el sistema de video lo registró en incidentes y hasta fue preso, etcétera, a esa persona no se le dejará entrar. Pero Emiliano, ¿a ti te parece que el Ministerio del Interior, que tiene que velar por la seguridad pública en general, y yo entiendo lo que explicó recién el subsecretario y entiendo lo que dice, esto es un tema privado, los clubes son responsables, yo entiendo todo. Ahora, cuando llega a un nivel de desborde y de desorden que supera lo privado, porque no se puede decir que lo que pasó en el Centenario es privado, entonces yo creo que tiene las armas el Ministerio del Interior para decirle a los clubes, ustedes están obligados a no dejar entrar a las personas que sean reconocidas facialmente. También debemos decir que se viene hablando de cámaras desde hace cuánto. Hubo una licitación. ¿Son los clubes los que tienen que elegirlo? Si son los clubes los que tienen que elegirlo y pagarlo, entonces el Ministerio del Interior debe obligarlos. Y si no, no habrá más partidos hasta que esto se termine de aprobar. Pero entonces, yo entiendo que la responsabilidad principal es de los clubes. Y hoy Vázquez fue claro, incluso señalando a uno de los clubes, a Peñarol, como el más omiso en este sentido. Pero más allá de eso, yo no le puedo ir a reclamar a Peñarol y a Nacional, yo le tengo que reclamar al Estado, hoy. Entonces, ¿qué pasa con las cámaras? ¿Por qué seguimos escuchando sobre las cámaras cada vez que hay un lío? El problema es que yo estoy de acuerdo, los clubes, hay que obligar a los clubes. Ahora, el problema es que eso tiene determinados marcos legales. O sea, el Ministerio del Interior puede obligar dentro de los marcos legales. Sí. Y creo que es la presión que está ejerciendo al decir que han sido omisos o en algún caso, más allá, porque la acusación que acaba de hacer Vázquez no me parece liviana, ¿no? Sí, no me parece para nada liviana. Para quienes no escucharon la entrevista, el subsecretario del Interior, en un momento sobre el final del reportaje, dijo, yo lo voy a decir. Como que estaba muy fastidiado y dijo... Lo medité y voy a decir esto. Primero, que no es cierto que el Ministerio del Interior les haya pedido a los clubes que contraten elementos de las barras para conformar sus equipos de seguridad. Es un tema que se discute hace meses. Vázquez insistió en que eso no es cierto. Y después reveló algo que en una reunión en la que también estaba el presidente de Nacional, dijo el presidente Peñarol. Que el sistema que Peñarol utilizaba era comprar 200 entradas y dársela al referente de seguridad para que lo distribuyera entre elementos de la barra. Cosa que, enfatizó Vázquez, está expresamente prohibida. Por eso, hay un protocolo, pero acá hay un incumplimiento flagrante. Hay un incumplimiento flagrante. Yo creo que si no hay medidas muy radicales de parte de los clubes,
bueno, habrá que ir a marcos legales, distintos de los actuales, pero me opongo a la especie de idea de la sociedad supervigilada, ¿no? Está bien que se identifique, está bien que se sancione y que se pongan límites, pero tampoco expandamos esto de tal manera de que estamos... ¿A qué estás aludiendo con sociedad supervigilada en este caso concreto? ¿Qué sería una sociedad supervigilada? Yo creo que la sumatoria, no es por el fútbol en particular, ¿no? Pero la sumatoria de dispositivos, de controles y de seguridad por problemas de desintegración social, que es lo que tenemos, o sea, la violencia incorporada a la vida social como no había conocido el Uruguay en su pasado lejano, digamos, pero sí en el pasado reciente, y en forma incrementada se ha convertido en un problema social casi que número uno, ¿no? Entonces ha obligado a sistemas de control, de vigilancia, de cámaras, en la vía pública, acá, allá. Bueno, justamente iba a decir que se ha ido desarrollando un sistema de cámaras de videovigilancia en Montevideo, por ejemplo, y que ese sistema ha tenido buenos resultados. Sí, yo estoy de acuerdo con tanto eso. En cuanto a disuasión como en cuanto a esclarecer casos que quedan justamente registrados. Estoy de acuerdo, pero digo, debe hacerse dentro de determinados límites, ¿no? Que hasta ahora se han cumplido, ¿no? Ahora, lo expandimos un poco más, va a llegar un momento en que en realidad la vida privada no va a existir. Ahora, en este caso me parece que hay un hecho que transgrede lo privado. Estoy de acuerdo con Karina, esto es un hecho público y de la sociedad. Por lo tanto, las medidas tienen que ser muy drásticas, porque si no, el tema no se corta. Sí, Buenir, todavía no te escuchamos. Yo tengo en esto una visión bastante gruesa, diría. Yo creo que el problema en nuestra sociedad es que se ha olvidado para qué sirve el derecho penal. Entonces se aplican medidas de repente de severidad extrema arbitrariamente, por tomar alcohol, o porque violencia doméstica, y resulta que todos vemos filmado, presentado por televisión, a un grupo de personas perfectamente identificables, porque como decía Karina, están filmados, es decir, se ven las caras, se conocen las caras, además de que en el Uruguay todo el mundo se conoce, todos, es decir, no yo personalmente, pero sí podría decir, no directamente pero indirectamente, por ejemplo, quiénes en la hinchada nacional eran algunas personas que eran problemáticas, que lideraban la barra brava, eran problemáticas. Me he enterado indirectamente porque estoy más cercano a la hinchada nacional que a la de Peñarol. Estoy seguro de que en Peñarol pasa exactamente lo mismo, que se puede saber, es estos son los promotores, y pasa esto, y además están filmados y se los ve. Sin embargo, los mecanismos son siempre remotos. Acá Karina muestra una imagen en que se ven las caras de frente, ¿no? Karina está mostrando a la cámara. Ahora, ¿por qué los mecanismos? Ya que está, mostráselo a la cámara aquella. Seguro, mostrar. Para la gente que esté perfectamente identificable, viendo la transmisión en video en el sitio perfectamente web. Identificable. Sí, esa que muestra Karina es una de las medios. Tantas fotos que hoy están disponibles en los diarios y en internet de los incidentes. Y este señor está en su casa y yo quiero ver si se le por lo menos se pone una falta, no digo que vaya a la cárcel. No, para quienes están escuchando, les aclaro, es una foto que muestra en primer plano a uno de los hinchas que tiene una butaca, un pedazo de butaca pronta para lanzarla. Y no tiene nada tapada la cara, porque normalmente se tapa la cara, ¿no? Lo que yo digo es, yo sí digo que a ese individuo hay que arrestarlo, hay que llevarlo a un juzgado, hay que procesarlo y tiene que cumplir una pena de privación de libertad durante un determinado tiempo. ¿Por qué? Porque hay que sacarlo del medio, porque hay que enviar un mensaje de que esas conductas no son admicibles. Exacto. Si seguimos discutiendo si los clubes tienen que actuar, si la policía tiene que actuar, si lo filmamos, si no lo filmamos, si contratamos, si no contratamos, ¿cuál es la señal? La señal es estas cosas se pueden hacer. Otra cosa, si la policía, yo no soy partidario de la represión a los palazos, porque eso termina en que le pegan a quien sea, culpables y a inocentes por igual, y termina en barbaridades. Bueno, ayer terminó ocurriendo que un policía tomaba también butacas del más piso, de un policía tiraba butacas. Pero tiraba esa es la idea que yo quería decir. A mí me parece que la policía, esto no se arregla a palazos, se arregla identificando y procesando como es debido a las personas. Porque si uno permite que agarren, rompan cosas, agredan a la policía, porque es una agresión a personas, a funcionarios públicos que están tratando de actuar. Sí, eso merece una pena de prisión, no hay más vuelta. Y porque además... Pero déjame terminar, Karina. Claro. La otra cosa, en mí que me perdone, hay algunas personas del Ministerio del Interior a las que conozco, a todos nos pasa, esto es muy chico, pero no se puede hacer que la policía comience un procedimiento y después retroceda.
porque la señal es de un aliento tal al individuo que está cometiendo desmanes. Yo creo que no hay que reprimir a palazos, pero si se inicia el procedimiento hay que seguirlo, porque si la policía viene y la hacen correr, los otros se vuelven incontrolables. Y después termina la payasada que vimos, ¿no? De los tipos guarecidos abajo de una cosa y algunos asomándose a devolverle los asientazos a la barra brava. Digo, mi mensaje es ese. Yo creo que esto se resuelve por métodos muy tradicionales. Es un delito, está filmado, son identificables los responsables. Y tiene que quedar registrado. Hay que someterlo a juez, procesarlo y cumplir una pena. Sí, para eso no hay tenemos marcos legales. Pero Enrique, los marcos legales recontra están. Ese es el problema. Siempre hay que creer que hay que inventar una norma nueva. El único que faltaría, el único que faltaría, y me parece, para eso hay marcos. Me parece que faltaría sí una aprobación de una ley similar a la que mencionaba recién Fernando, que está como proyecto, porque es como los registros de conductores únicos, ¿no? Que, a ver, después que tuviste tantas... Porque en este caso, ¿cómo te filman tirando una silla, una cosa, bueno, y te guardan 2 meses preso. Razón. Se acabó. En realidad sin ley, incluso el club tendría el derecho de admisión, ¿no? Exacto. No, pero a ver, no, lo que pasa que sí. Perdóname, quería hacer un pequeño comentario que tiene que ver con cómo nos preparamos la sociedad, los medios, el Ministerio del Interior ante cada uno de estos clásicos. Yo no sé por qué sucedió, pero el anterior clásico, a nivel del diario donde yo trabajo, por ejemplo, hicimos una cobertura previa sobre las medidas de seguridad tremenda. El Ministerio había hecho una cantidad de publicidad o de difusión, por llamarla de alguna manera, y había un ambiente de, ojo, estamos en alerta. ¿Ah? Y yo me parece que eso, si bien es un poco de fascista, entre comillas, es también útil, porque la gente va pensando, ojo, estoy en alerta. Ayer eso no pasó, y en parte creo que fue culpa de nosotros, porque estábamos con los medios, porque estábamos con la Copa América, no sé qué, y dije, bueno, no voy a meter tanto lío sobre violencia, y de verdad hubo muy poca cobertura previa sobre cuáles eran las medidas de seguridad. Yo pasé por el estadio ayer al mediodía, estaba todo cerrado, y pensé, no cubrimos este tema de cuáles van a ser las medidas de seguridad, ¿se armará lío? Y de tarde, cuento una pequeña anécdota, estábamos en el WhatsApp de la mesa, con Javier Castro y con Fernando, y estábamos todos en un clima un poco festivo, riéndonos, y decíamos, mañana es tema el clásico, y yo decía, no me joroben con el fútbol, y Fernando decía, penal, no sé qué, hasta que esto se desmadró, y todo nos pareció absolutamente patético. Yo tengo un hijo, siempre digo, de 10 años, y veo sus reacciones, y este nene frente a la tele decía, qué vergüenza, y a su vez se enojaba porque le cortaban el partido, porque no llegaba a comprender, ¿no? Entonces, esta es la señal que estamos dando. ¿Tú decís que los medios podrían contribuir advirtiendo previamente los dispositivos de seguridad, etcétera? No creo que esta sea la culpa de los medios. Yo soy la que menos culpo en estos casos porque, a ver, no podemos hacer la función de fiscal del Estado. Y tampoco creo que el Ministerio tomó sus medidas de seguridad. También te digo que es muy chocante ver el espacio que ocupa en los días previos a un clásico esa parte de la información. Pero cuando ocupa... Es como una psicosis que se instala también. Hay dos maneras de verlo, ¿no? Cuando ocupa no pasa nada a veces. Las medidas drásticas pueden ser puntuales, pero son ejemplarizantes, ¿no? Si se aplica el derecho penal para eso que tiene margen, y yo estoy de acuerdo, aunque no soy experto en esto, de que tiene margen, y si además hay sanciones a los clubes, digamos, de alguna manera, bueno, entonces se cambia, se da vuelta la página, ¿no? Y hay un hito, un momento, ¿no? Que significa un corte en una situación. Y la gente aprende, muy rápidamente aprende. Yo creo que comparto lo que dice Enrique en el sentido y lo que decía venir también de la necesidad de establecer mecanismos represivos que deriven en consecuencias jurídicas. Los actos de los sujetos de derecho tienen consecuencias en el derecho. Y ocurre que aquí lo que sucede es que a la sociedad uruguaya le ha ganado una suerte de permisividad donde justifica la infracción legal, ya sea por motivos sociales o por motivos económicos, etcétera, no solo en el deporte, sino en varios de los incumplimientos, donde hemos perdido quizá la capacidad de entender que quien ejerce abusivamente un derecho que tiene, o como en este caso, quien violenta el derecho, está agrediendo el derecho del otro.
Pero ¿a ti te parece que en este caso, en el de la violencia en el fútbol, hay permisividad? Totalmente, Si porque, no hubiese pasado lo que pasó porque ayer. si no... pero la sociedad, la gente tiene esa permisividad. yo creo que... La gente está harta. No, me pero, parece. Sí, pero todos buscan soluciones. Pero si tú, negociadas. si en estos episodios, y creo que el Ministerio del Interior eso lo tiene claro, y creo que se equivoca en tenerle temor a la crítica, si en este episodio hubiera irrumpido la fuerza policial con una agresividad, digamos, controlada, pero más fuerte. descontrolada, pero más fuerte de lo que ejerció, hoy estarían muchos medios de prensa diciendo represión, etcétera. Es decir, tenemos un complejo de ejercer la represión como instrumento de convivencia que me parece que a la sociedad uruguaya le ha hecho daño. Con esto, por supuesto, no estoy diciendo que haya que reprimir, por favor, porque siempre nos pasamos acá que de un extremo al otro, ¿verdad? Yo lo que estoy diciendo es que sin represión 15, no hay no. seguridad, no hay Hágame libertad. acordar. 15 de junio. Yo la verdad quiero ver cuándo se instrumentan por lo menos las cámaras con el reconocimiento facial. Hace mucho que estamos hablando de esto. Quienes sea que las tenga Pero que ¿sabes lo pagar, pasa, Karina? señores, De nada sirven que las lo cámaras. hagan. De nada sirven Si las no cámaras. está el No existe resto. la decisión de aplicar el derecho. Pero Claro, si como existe, ese es el si las punto. cámaras Acá no es que están. no se pueden identificar, se pueden identificar, se sabe quiénes Estoy son. totalmente de acuerdo contigo. Este país es un país donde tiene un problema de impunidad Pero crónica. vamos eliminando Crónica. pretextos. Acá- Vamos Acá eliminando se pretextos. se empezó a mandar una señal sobre impunidad hace 30 años, cuando se dejó a gente que había cometido delitos muy graves libre. Creo que a partir de ahí se ha ido generando una cultura, como dice. Pero no te Roger parece, Rodríguez, Miguel, cultura de la también, impunidad. no te parece también, yo no quiero entrar en otra polémica, pero ese puede ser un elemento, te lo admito para darte este otro. Yo creo que también el hecho que a partir de lo que fue la violencia y la represión en las calles, producto de una situación política muy compleja que se dio antes de la ruptura institucional, antes de la dictadura, si se quiere, también después con ese tipo de elementos, pero yo lo que veo en el gobierno de Frente Amplio, lo digo con absoluta sinceridad y sin ánimo de manipulación política ninguna, es esa permisividad según la cual las personas cometen actos que se explican o por la dictadura, o por su condición social, o por la crisis del 2002. Es decir, es como que el que violenta la norma siempre tiene un argumento. Y quizá, No. atención, Sí. y quizá parte sea eso. Yo no lo niego, ¿Sabes pero lo que digo, pasa? lo que no puede ser presentado como algo que impida la represión cuando debe hacerse, y en el marco de la Constitución y la ley. Hoy escuchaba una entrevista que vos decías, se hablaba de la Carta Magna, ¿no? No, fue como una columna. Leonardo Bueno, Costa, Perdón, en el editorial de las 8. en la columna, perdón, disculpen, lo agarré empezado. Las normas jurídicas son, en definitiva, cosas que sintetizan grandes debates y evitan arbitrariedades. Si cuando tú decís el que con intención de matar diere muerte a una persona, significa que después no podés ponerte a discutir si tenía razón, si el otro era bueno o era malo, o si este fue pobre, o si fue... Es decir, cuando vos aprobás una norma penal se debe aplicar a rajatabla, porque las consideraciones ya de alguna manera fueron hechas previamente y se llegó a la conclusión de que matar no es una solución admisible. Digo, parece, yo sé Sí. que para... Yo creo que eso es obvio. Digo, pero me parece que esa es una noción que se ha olvidado y que cada norma penal después da lugar a un debate que en el fondo es arbitrario, es sobre si es justificado o no lo que hizo y si se le debe aplicar o no la norma penal. Pero hay un dato. No generalicemos sobre la base de cosas que ya fueron. En realidad ha habido un endurecimiento de normas penales, pero al mismo tiempo ha habido un crecimiento de la figura de los hechos delictivos, ¿no? Por otro lado, se han seguido un conjunto de políticas sociales buscando operar sobre la base del sistema. Todo el mundo está de acuerdo de que hay que operar en las dos puntas. O sea, en la base que genera este tipo de desintegración social y reprimiendo los actos en los que se expresa, porque si no, la sociedad está desprotegida. El problema es que a veces el sistema falla. Y yo creo que ese no es un problema de si el Frente Amplio, el Partido Colorado o no sé quién. No. Es que el sistema falla. Pero que falla tan reiteradamente. Acá, por ejemplo, me parece a mí, es una opinión personal, que el Ministerio Público tiene que tomar cartas.
porque en último término ejerce una función en defensa de la Está sociedad, bien. ¿no? Y en defensa Pero siempre del vamos Estado. corriéndole Ahora, atrás, como quien dice. Todos Ahora te le decimos a los fiscales, después que armaron lío. Vamos corriendo de atrás, pero se han incorporado un conjunto de normas, por ejemplo, la ley de Pero falta, está bien porque la represión para cosas es que antes, preventiva. O sea, Está bien. eran impunes, Pero estaría mejor que no pasara. Pero, bueno, pero en las próximas pero si veces. no- Lo que pasa es que si pero nunca la empezamos forma de el que- círculo. Claro, pasa la tenés forma que no razón. pase que si vos sacás a los 10 Sí, nunca promotores del empezamos. asunto, los 10 primeros que tienen Pero cosas las y los últimas metés, veces los guardás. seguramente Lo- algún lo problema decía tiene, no Vázquez. venir, porque no agarran más que a uno normalmente. lo decía No, Vázquez es que no hay recién. convicción de que hay que hacerlo. Decía, si tomamos a los 10 promotores, seguramente los 100 que los siguen no los van a seguir. Pues bien, pero entonces a esos 10 hay que aplicarles todo el rigor de la Ayer ley. había un Exactamente. video que nos pasó uno de los Duramente, es la única periodistas. forma, Ayer había un única video forma. donde, esto no sé cuántos eran, no sé, 50, 60, 100, lo que quieran. Pero el resto, buena parte del exterior, se estaba gritando bestias. A ver, la propia gente que estaba en el estadio Está bien. condenaba eso. Pero Entonces, tenga- algo hay que hacer. Está bien, pero tengamos en cuenta, esto no es un problema del Poder Ejecutivo, ¿no? No, es del Estado. Incluso puede no No, ser del del Estado. Poder Sí, Legislativo. sí, también es de poder También Ejecutivo. Yo creo que es de todos. Porque sí, la sí. policía En una debe, parte- debe hacer los arrestos. No, Cuando hay delitos ante sus debe ojos, hacer los arrestos, y no los pero hace. en sustancia es un problema donde las acciones las tiene que tomar el sistema judicial. ¿Cómo salen esta gente del Pero- estadio? ¿Todos se No acuerdan los de paran. aquella- Estamos en las 9:41.